Así lo hemos planteado, pero como en todas las charlas y en todas las presentaciones, y por la importancia que tiene también presentar un libro, una producción literaria en la Feria del Libro, vamos a darles la bienvenida formal. Esta es la presentación del Género de la Muerte de Carolina Torres y Eduardo Muñoz. No podemos tener a Carolina porque está en su España natal, pero sí lo tenemos a Eduardo y con él vamos a poder charlar. Y también, más allá de que ustedes lo conocen muy bien, es importante contarles que Eduardo es criminólogo, es investigador, es docente especializado en el análisis de la violencia y el delito, es licenciado en criminalística, criminología y seguridad ciudadana y cuenta con un diplomado en perspectiva de género en seguridad y justicia, con formación internacional en investigaciones complejas avaladas por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha recibido distinciones del Rotary Club, el Consulado de Chile y los municipios de Mendoza y Guaymallén. En esta ocasión, como decíamos, vamos a charlar un poco acerca del género de la muerte, este libro que ya fue presentado en la Feria del Libro de Valencia, en España, pero esta sería como la presentación en casa. Exactamente. Bienvenido, Ed. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la familia, gracias amigos por acompañarme. Bueno, quedaba pendiente la presentación del libro entre amigos y entre familia, porque bueno, cuando me tocó hacerlo en España estaba solamente con Carolina, que con la persona con la que escribí el libro a distancia y sin conocernos personalmente, solamente por redes sociales. Y bueno, así que me quedaba eso pendiente y se dio la oportunidad, así que agradecidos porque estén acá y me acompañan. Vamos a aprovechar la oportunidad para preguntar, porque seguramente muchos de ustedes el libro ya lo vieron, ya lo leyeron, pero siempre está bueno ir al origen. O sea, es muy importante decir, bueno, a ver, ¿por qué el tema? Eso por un lado, o sea, ¿por qué elegir un tema que es controversial, pero que también está bueno hablar claro sobre lo que significa y empezar a desmistificar y empezar a ver perfiles y además hacerlo desde el lugar que ustedes lo han hecho? La segunda parte de la pregunta es, vamos a poner qué tema, y la segunda parte es cómo es escribir un libro en coautoría con alguien que está del otro lado del charco. O sea, cómo es laburar con alguien que tenés a miles de kilómetros, ponerse de acuerdo con todo lo que significa armar un libro, ¿no? Que termine siendo esto que tenemos acá arriba de la mesa. Bueno, decidimos escribir un libro sobre femicidio, primero alejado de la polarización machismo-feminismo. Tratamos de generar una investigación objetiva para comprender un fenómeno que en este momento se ha transformado en banderas políticas anti y contra. Entonces, luego que ocurrieron hechos aberrantes, decidimos embarcarnos en ese proyecto a partir de eso, de generar contenido desde lo académico, desde lo científico, alejado de la cuestión ideológica y política. Escribir un libro a distancia con alguien de otra generación, porque yo tengo 50 años y Carolina tiene 29, una perspectiva europea, yo una perspectiva latinoamericana, ella una mujer soltera que vive con sus papás, que no tiene familia, y yo con familia y con hijos. Decidimos amalgamar esas posiciones de vida y los dos concluimos en que cualquiera de nosotros que hubiésemos tenido que transitar un hecho similar con nuestra madre, nos hubiese cambiado la vida y les hubiese cambiado la vida a cualquier persona de nuestro entorno. Entonces, la importancia de la madre en el desarrollo nos motivó a investigar qué pasa con las víctimas secundarias, cuáles son las consecuencias de niños que quedan sin madre, que a veces no tienen ni siquiera abuelos cercanos y tienen que insertarse en otra familia, y el desarrollo de su vida empieza a cambiar y se empieza a moldear a partir de una tragedia. Entonces decidimos investigar eso, tratar de comprender el fenómeno cultural, cómo ocurre en otras culturas y está prácticamente normalizado, cómo ocurrió
en Latinoamérica, donde hubo una ola y una corriente donde se reconoció derechos de la mujer que históricamente fueron por lo menos minimizados, y después tratar de comprender por qué esta nueva corriente política hizo que nuevos líderes intentaran ponerle un freno a esta corriente donde se reconocían derechos de la mujer. Incluso con la terminología. Bueno, nos pasó hace un rato, ¿no? Que alguien de las personas que estaba dando una vuelta por la feria entró, preguntó de qué trata el libro y dijo: yo no estoy muy de acuerdo con el término femicidio, ¿no? O sea, es como que de repente, quizás hace unos años atrás, no nos hubiésemos planteado eso de si está bien o está mal el término cuando nos ha explicado tantas veces. Y hoy también este aval por parte de algunos gobiernos, es decir, esto lo vamos a cambiar, esto es demasiado, esto no está bien, también como envalentona a esas personas que no están de acuerdo con algunos derechos que ya se adquirieron, ¿no? que los conocemos todos. Y eso tiene que ver con esto mundial que vos decías. Exactamente. ¿Y por qué es importante reconocer que estos derechos que históricamente fueron postergados respecto de los derechos de la mujer no vienen digamos, a poner a la mujer sobre el hombre y que solamente se respetan los derechos de la mujer, sino que históricamente han sido, digamos, minimizados, y trató, digamos, esta corriente de por lo menos generar equidad. A partir de que exista la equidad entre los géneros, recién se va a poder hablar de igualdad. Mira, aprovechando que está Marcos, que es legislador, no hace mucho, incluso ahora todavía se discute políticamente la representatividad legislativa de las mujeres. Entonces, ese es un indicador de que las mujeres no han sido iguales, y no han tenido un tratamiento igualitario. Entonces, hay movimientos y corrientes que han hecho notar y que han luchado para que ese principio de equidad se transforme en igualdad. Vamos a ver si coincidimos con esto. Primero la pregunta y después mi humilde opinión con respecto a la lectura, ¿no? Pero cuando ustedes terminan el libro, cuando ya lo tienen listo, en esta creación que decíamos ahí a distancia y donde también había que conciliar puntos de vista más allá del enfoque científico que querían darle, el mundo de cada uno totalmente distinto, o sea, con leyes distintas, espacios distintos, familias distintas y todo lo que puede caber en eso. ¿Se imaginaban que iban a estar construyendo este tipo de material? ¿Por qué pregunto? Porque cuando uno lo lee, casi hasta que lo siente algo así como: che, esto estaría bueno que esté en las escuelas. O sea, lo siente como que tiene un valor pedagógico alto, como para entender algunos signos, algunos síntomas, algunos indicadores en cuanto a victimarios y a víctimas que nos pueden ayudar a prevenir casos de violencia de género. Se lo plantearon así como: che, estaría bueno que en algún momento sea un material educativo para que esté a modo de consulta en los colegios, por ejemplo. Mira, en primer lugar, tratamos nosotros de entender un fenómeno desde la criminología que es muy, muy complejo. Con el desarrollo del libro descubrimos patrones e indicadores que se repetían y que son comunes entre la sociedad europea y la sociedad latinoamericana, que nos terminó sorprendiendo. Nunca se nos ocurrió que pudiera llegar a ser un material educativo que se pudiera llevar a las escuelas para educar sobre la violencia de género. No tuvimos ese objetivo, pero entendemos que nuestro aporte tiene una utilidad social para poder alejarnos de esa polarización que tanto daño les termina haciendo no a las ideologías, sino a las víctimas. Pensé que me ibas a decir: no, yo en realidad no me imaginé que iba a ser
un manual, no un texto de estudio, sí que podía ser, como te dicen muchos de los escritores, no sé, una serie de Netflix, por ejemplo, pero no, nunca tanto. No, nunca tanto, y además el que ha tenido la oportunidad de leer el libro es una investigación científica y está lejos del género de novelas o de contar historias para poder introducir al tema. Lo pensamos como un texto científico, primero que le gustara a los criminólogos, y en ese mundo de la criminología terminamos, digamos, aprendiendo y tratando de que esto se trasladara a la sociedad para entender un fenómeno tan complejo. Una vez terminado el libro, presentado, o sea, siempre uno lo comparte con colegas, con amigos, con gente que está más o menos en la misma sintonía también, o que quiere leer, o que sabemos que son buenos lectores y pueden hacer una buena crítica antes de cerrar la editorial y demás. ¿Cuál fue la devolución que tuvieron? Bueno, cuando empezamos, o sea, cuando ya terminamos el libro, o sea, primero, o sea, a ver, como todo autor novato, porque fue mi primer libro y el primer libro de Carolina, y tratar de ser objetivo con el resultado, o sea, fue difícil porque, o sea, uno empieza como a enamorarse de lo que ha hecho. Cuando lo compartimos con autores con más experiencia o con otra trayectoria respecto de la literatura, de escribir libros y de presentaciones, nos dieron el ok. Yo en lo personal lo consultaba muchísimo con Beatriz Izquierdo, que la conocen y que ha venido, o sea, que ha dado entrevistas y que ha dado una charla sobre la protección infantil y de infancias. Bueno, es una persona altamente capacitada y experimentada, entonces fue nuestra guía y fue con quien consultamos respecto de la utilidad social y la importancia que podía llegar a tener este libro. Bueno, las devoluciones fueron buenas y un poco fue marcando el camino, ¿no? Exactamente, bueno, después de esa devolución pasamos por el proceso de buscar editorial, y ahí muchos editores lo vieron, lo analizaron. Como todo autor novato, pensábamos que íbamos a terminar en la autoedición, y una editorial de Valencia tomó el proyecto y asumió los costos de comercializarlo y de editarlo y de creer en nosotros. Así que eso ha sido una experiencia maravillosa para ser el primer libro que escribo. O sea, yo no me considero un escritor ni nada por el estilo, o sea, solamente porque me dieron la posibilidad de opinar en algunos diarios, o sea, entre ellos Gabriel, que le agradezco muchísimo la confianza. Bueno, ha sido un entrenamiento y ha sido la posibilidad de desenvolverme en otro ámbito, que es el poder expresar ideas y que esas ideas sean, digamos, receptadas y que puedan ser análisis que generen un impacto social. Bien, en los últimos días, podríamos decir en los últimos 10 días aproximadamente, más allá de los medios en los que publicás habitualmente, también de otros medios que te tienen como material de consulta o recurso humano de consulta habitual, también te han estado convocando por uno de los temas que tiene, podríamos decir, los temas más tristes, como puede ser este triple femicidio, este triple homicidio, y cómo cada uno decide no titularlo, pero que sí me gustaría que podamos tener y aprovecharte también como para tener una mirada desde la criminología para entender esas diferencias y para entender un poco ese proceso de construcción de cómo hablamos, de cómo lo expresamos y de qué es lo que realmente está pasando. Bueno, respecto del triple femicidio, incluso hay una discusión jurídica si es o no es femicidio, y ahí interviene un poco la política, porque
Si fuera un crimen exclusivamente narco, pasaría a una órbita diferente. Si fuera un femicidio únicamente con algún ribete mafioso, intervendría la justicia de la provincia. Entonces ahí siempre hay una disputa política y las víctimas en el medio. Desde lo personal, y esta es una apreciación netamente personal, para mí no hay dudas de que es un femicidio. Es un femicidio porque sí o sí creo que están los elementos claros respecto de la dominación masculina y del mensaje que se quiere mandar. O sea, no ha trascendido en los medios, o si se ha trascendido, ha sido muy acotadamente que probablemente estas chicas oficiaban de viudas negras y habían brindado información para que perpetraran un robo a este narco. Este narco se, anotició de cuál había sido el método y quiso mandar un mensaje a esas mujeres que realizaban esas tareas, esas actividades, y fue dirigido exclusivamente a un grupo de mujeres. Entonces, para mí, más allá de la connotación narco, hay un mensaje directo a las mujeres, de utilizar el cuerpo como un medio para generar terror. En relación a esto también, y ahora relacionando esto con un poco lo que plantean en el libro y un poco lo que planteábamos recién con respecto a cómo el Estado en Argentina y en otros países también se va retirando un poco en materia de prevención de violencia de género, en promoción de derechos y demás, como lo hemos visto en el último tiempo. ¿Qué tan importante es para una sociedad, para una comunidad, para un país, primero tener la información adecuada, pero también tener un Estado que de alguna manera sea presente o esté presente en cuanto a la prevención de este tipo de tipos de violencia, pero también la promoción de herramientas o de formas para que las mujeres tengan las mismas posibilidades y oportunidades? Mira, creo que diste en la tecla. Incluso en nuestro país, cuando cambia el gobierno y cambian de ideologías políticas, en vez de mejorar lo que se había hecho al respecto, siempre se trata de romper y empezar de nuevo con una ideología diferente, y en el medio las víctimas y el tiempo que pasa y sin soluciones concretas. Hoy no existen políticas de prevención al respecto. Más allá de cuestiones aisladas, de refugios, de... eso es ir detrás. Exactamente. El refugio es a donde te vas cuando ya ni siquiera tenés tu red de contención más cercana, que puede ser tu familia, tus amigos, ahí llegas al refugio. Botón de pánico, rondines, una consigna policial en la puerta, que en definitiva ese tipo de medidas lo que hace es encarcelar a la víctima, porque la víctima con una consigna en su casa no puede salir, y el agresor anda libremente haciendo su vida, mientras la víctima queda encerrada en su casa, porque existe un peligro real inminente, y también el Estado no tiene recursos suficientes como para ponerle a cada víctima a alguien que oficie de custodia personal. Entonces creo que hay grupos interdisciplinarios, hay personas altamente calificadas, pero tiene que haber voluntad política para analizar, entender el problema y generar políticas de Estado sostenibles en el tiempo, porque mucho se puede hacer y tarda nada en destruirse lo bueno que se ha hecho. O sea, siempre todas las acciones son perfectibles, se pueden corregir, se pueden mejorar, pero si todo el tiempo estamos destruyendo y construyendo, nunca avanzamos ni un centímetro. Siempre estamos en el mismo lugar, y creo que la sociedad es sumamente compleja. Hay
digamos, una diversificación de violencia, hay una diversificación y un modo diferente de expresión, de relacionarse, que las políticas públicas deben ir acompañando ese proceso para prevenir este tipo de situaciones que son proclives para que tenga ese desenlace tan trágico. Siempre que hablamos de educación, por ejemplo, o al menos hasta hace un tiempo atrás, y acá Gabriel me va a dar la razón, hemos hablado tanto de educación y hemos mirado tanto para Finlandia, ¿no? Y para otros países, que es como un cliché ya. Pero si hablamos de políticas vinculadas a prevenir la violencia de género, a prevenir este tipo de femicidios, de situaciones y demás, ¿a dónde tenemos que mirar hoy, por ejemplo? ¿O qué países, y ustedes no sé si como criminólogos lo han estado analizando en la previa de la elaboración de este libro, es como qué país o qué región o en qué lugar podemos ver que se está trabajando bien y eso logra que con el paso del tiempo se baje la cantidad de femicidios, se baje el nivel de violencia en una sociedad? Si es que existe el dato. Sería como la Finlandia de los femicidios, quiero saber eso. Mira, no tengo el dato preciso, pero sí te puedo decir que en las sociedades que son igualitarias, que tienen mayor participación social y que se tiende a reconocer no solamente el trabajo en un determinado momento, sino que ese trabajo es sostenido en el tiempo, tienen resultados digamos, óptimos respecto de la seguridad y respecto de la igualdad y de acceso a muchos medios que pueden llegar a ser preventivos. Nosotros, en Latinoamérica en general, si una víctima tiene que ir 10 veces para denunciar y tiene que tratar de siempre probar que está siendo víctima y se introduce en ese sistema tan burocrático que le hace pasar por 20 oficinas o denunciar con el violento al lado. Con el violento al lado, o tiene que trasladarse 50 kilómetros y que la hagan esperar y que tenga que pasar por un lado a otro. O sea, no va a tener un final esperado y que el sistema la proteja, porque de eso se trata. O sea, la violencia de género, o sea, tiene ciertos indicadores, y cuando una víctima pide auxilio al sistema, debería estar tan asentado que inmediatamente se proteja a la víctima. Ojo, también existen y que por eso muchos de los gobiernos han digamos, usado ese argumento. Muchas personas tratan de usar la violencia de género como un fin para obtener otro tipo de beneficios, y eso ha hecho que muchas políticas y líderes tomen eso para minimizar lo otro. Bien, hay dentro de los observatorios de violencia de género, o sea, son los que sacan cuentas terribles, o sea, porque cada vez vemos que se achica, ¿no?, la cantidad de horas que pasa entre un femicidio y otro femicidio. Ahora estamos hablando de una mujer muerta en manos de un hombre por violencia machista cada 36 horas aproximadamente, pero también se desprenden otros datos que tienen que ver con eso, como por ejemplo que alrededor del entre el 15 y el 20% de las personas, de las mujeres que son víctimas de un femicidio, ya habían denunciado previamente. Ahí está fallando el sistema, ahí está fallando esa red de contención o ese abrazo que la institución debería darle a una mujer que está pidiendo auxilio. Exactamente. Creo que hay mucho por hacer, todos los sistemas deberían ser mucho más ágiles, no solo con el victimario, sino con el sistema de protección de la víctima. En muchos casos, aquellos femicidas que están en la cárcel tienen acceso a redes sociales y todavía siguen hostigando a la familia de la víctima. Entonces,
el sistema sigue fallando y se sigue demorando en crear soluciones concretas. No solamente en este tema, en otros temas también, pero como este tema es el que hemos estudiado en profundidad, lo ponemos ahí sobre la mesa como para generar ese disparador y esa chispita para poder alertar a las autoridades de qué es lo que está pasando y generar alguna política preventiva. Ahora, esta ideología anti-woke, si se quiere, con este término que tiene como 1000 años, o sea, como 80 y pico de años ya, pero que hemos incorporado mucho más a la jerga diaria, ¿no? en el último tiempo, que baja desde, digamos, las primeras filas, que baja desde el presidente hacia la gente que trabaja con él, y de ahí en más todos los medios nos hacemos eco también de eso. Digo, ¿cuánto influye en el retroceso que tienen las políticas vinculadas a la prevención de femicidio? ¿Cuánto influye en la opinión pública y cuánto influye a la hora de crear la posibilidad o sobre todo la oportunidad de que las mujeres no sufran violencia machista? Creo que muchísimo, porque si la máxima autoridad del país niega la existencia de algo, eso genera un efecto multiplicador tremendo. No es cualquier persona el que lo afirma. Yo escribí una nota respecto de los tweets del presidente, donde él afirmaba que un tweet no causa ningún tipo de daño, que la violencia es todo aquello que afecta a la libertad y la propiedad individual, y el concepto de decir que la violencia de género no existe, que es una cuestión de decisión femenina, de que eligieron mal, de que eso es en el ámbito privado y que así como ocurre en el ámbito privado lo tienen que resolver de forma privada. Son mensajes claros donde hay muchas personas que se han enarbolado en eso de decir, si lo dice el presidente debe ser así, y lo acepto y lo ejecuto. No vamos a agregar nada más. Pero sí, me parece importante. Primero, si ustedes tienen ganas de hacer alguna consulta, podemos recibir consultas acá, todas las que quieran. Pero también me parece que está bueno, o sea, llegar a esto, que los que tenemos más de 40, amamos los libros de esta manera, así como muy analógica, el libro físico donde podemos agarrarlo, que no se descarga si se queda sin batería, ¿viste? O sea, esto también hay un laburo de mucha gente. ¿Por qué esta imagen? ¿Y cómo llegaron a ella? Bueno, esta imagen trata de sintetizar la fragilidad de la mujer y la violencia a la que puede estar, digamos, expuesta, a veces sin darse cuenta y a veces conviviendo con alguien que representa la fuerza masculina, y el guante de boxear también tiene como representación de te oprimo o te golpeo. Entonces, la idea de generar una portada gráfica de para qué se trataba o de qué se trata el libro, creo que fue una idea, y la gente de la editorial la plasmó y la pudo sintetizar de manera gráfica de la mejor manera, y creo que fue visualmente muy atractivo. Con impacto, digamos. Con impacto. Puede ser el guante, puede ser el guante de la justicia también. No precisamente, no, el guante de la justicia. Pero lo puede pensar, puede ser el guante del Estado también. Y también lo podemos pensar. Sí, también. Bueno, tienen consultas.